Quiero introducir a Eric Álvarez, secretario de Educación Sindical de la Asociación Nacional de Profesores y Técnicos de la Educación, y a Félix Miguel Martínez, director general de la Gerencia de Proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la gente que construyen parte de las escuelas. Es así, ¿verdad que sí? Mismo. Muy bien, bienvenidos a los dos. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, agradeciendo la invitación y hacer todo lo que podamos para aportar, ¿verdad?, a que la población esté bien orientada en torno a estos temas. Gracias. Nosotros el lunes empezamos las clases en el sector público. 300.000 niños, decía el presidente de la República, que no iban a tener acceso a clases porque no había aulas, no había pupitres, no había cómo tener cupos para que los niños puedan ir a las escuelas públicas, todos los que faltarían. Quiero ver el punto de vista de ambos. ¿Cómo entienden ustedes que ambos están en el sector de la educación, de una infraestructura física y contenido de maestros y técnicos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, básicamente el tema viene desde la parte de la planificación. Hace unos años, con la inversión que se ha hecho en educación a través del 4% del Producto Interno Bruto, se venía tratando el tema de la construcción. Creo que básicamente eso fue lo que una gestión pasada hizo. Construir mucho, y eso iba dando traste a que se supone debía responder a cubrir esa necesidad de cupos en las escuelas. Aparentemente en estos dos últimos años faltó verificar cuál era la necesidad que iba a tener el sistema educativo en este tiempo y prever que no fueran tantos los niños que faltaran por cupo escolar. Como vemos, desde el ámbito educativo, la escuela proyecta cuando un centro educativo recibe la necesidad de inscribir estudiantes y dice no tengo cupo, y va a un distrito educativo, que es donde nosotros funcionamos, el distrito debe informar al MINER que tenemos necesidades de cupos en esos distritos educativos, que es la parte operativa del MINER y de donde se alimenta para saber la necesidad. Entonces ha fallado quizás la planificación del MINER en ese sentido. La planificación del MINER. Le toca a la planificación del Ministerio de Educación también prever cuántas aulas nos faltan, como tú dices, cuántos cupos necesitamos. Usted, que maneja la parte de la gerencia de proyectos del Ministerio de Obras Públicas, quiero saber cómo está la carpeta de construcción y edificaciones escolares. Sí, muchas gracias. Nosotros estamos avanzando, de conocimiento público lo que encontramos. Encontramos 712 planteles totalmente detenidos, producto de una ley. ¿700 cuánto? 712 planteles. 12. Es que han dado varias cifras, 720, 718 y 712. 712 planteles detenidos. Detenidos. Esa es la cifra es exacta esa. Ajá. Estaban detenidos, y muchos no solamente detenidos, sino abandonados, que es peor. Los chivos ¿Construidos y abandonados? ¿O detenidos, no habían terminado de construirse? Exactamente. Porque tenía un problema con un nudo legal que nos impedía a nosotros hacer los pagos de las ubicaciones que se habían producido por el asunto de la ley 340. Fue necesario una nueva ley, la 118-21, que yo quiero aprovechar esta oportunidad que nos dan ustedes para yo explicársela no solamente a ustedes, sino a todas las personas que nos están viendo, porque a veces yo entiendo que mucha gente no conoce la operatividad de esta ley y de los beneficios que da para que los planteles continúen. En la actualidad, producto de esa ley, nosotros tenemos 169 centros ya activos. Hemos inaugurado 19. El próximo ¿De los que encontraron detenidos? De los que encontramos detenidos. Y estamos avanzando. Posiblemente este año inauguremos alrededor de 80, que eso va a significar alrededor de 2.000 y tantas aulas más que van a ingresar al sistema educativo. ¿Se sabe para cuándo? Para cuándo, en el transcurso del año. Eso, por ejemplo, pero del año 2022. De este año. Nosotros pretendemos... ¿Le queda 3 meses y medio este año? Sí, es que todas las escuelas, de las 169 centros, todas están trabajando en este momento. Hay algunas que no se van a inaugurar hoy, para este año escolar ahora, pero dentro de 15 o una semana van a estar listas. Lo que pasa es que queremos entregarla completa, amueblada
y todo completa, que no falte nada. Pero nosotros estamos avanzando, yo entiendo que estamos avanzando. De esas 712 edificaciones escolares que ustedes encontraron detenidas, según sus palabras, ¿cuántas se van a quedar para el año próximo entonces? Para el año próximo, alrededor de 120 escuelas. 120. Sí, 120. O sea que las 500 y tantas, 600 ya están prácticamente listas o estarán listas. Están avanzando. Hay una complejidad porque hay un sinnúmero de situaciones que se dan. Hay muchas que están en rescisión, que se van a rescindir por varios factores. Contratistas, hay contratistas que han muerto, que han fallecido. Hay contratistas que viven en el extranjero. Hay contratistas que mal utilizaron el dinero que se le entregó. Entonces, todo eso está pasando, lo hemos pasado a un proceso de rescisión. Se toma tiempo porque tiene que pasar por asuntos jurídicos. Entonces, luego le buscaremos la salida porque se entiende, según el programa, que se le iba a entregar a un segundo lugar. En la actualidad, los segundos lugares no nos han dado muy buenos resultados, porque casi siempre ocurren los mismos problemas que con el primero. Esta es la situación de la falta de cupos. Según dice el Ministerio de Educación, esta falta de cupos para nuevos estudiantes es el problema principal que enfrentan escuelas como por ejemplo de Los Guarícanos, donde ustedes deben de tener escuelas en construcción, Los Guarícanos en Santo Domingo Norte. Nosotros tenemos una historia que ha hecho nuestra compañera Ariela Valdés. Hizo un recorrido por 5 centros educativos y yo quiero que la veamos juntos y que luego entonces evaluemos. Muy bien. ¿Por qué si tenemos tantas escuelas en construcción no se hizo una planificación dentro de estos 2 años para poder tener este año escolar 2022-2023, digamos que planificado? Muy bien. Está bien. Faltando una semana para iniciar el año escolar 2022-2023, las escuelas Mauricio Báez, José Francisco Cabral, la Matilde Berroa, la Gregorio Luperón y el Politécnico Betania en el sector Los Guaricanos tienen listas hasta de 400 estudiantes esperando respuesta para su inscripción. Esos niños no se queden fuera de las escuelas, que no se queden fuera. A los padres yo les he dicho, miren, vamos a ver lo que hacemos, pero no les puedo prometer que lo voy a inscribir. Petra Reyes, directora de la escuela Francisco José Cabral, advierte que ese centro posiblemente no pueda dar inicio al nivel secundario en la fecha prevista, debido a que se están haciendo unos trabajos para crear más espacios y así poder responder a los nuevos ingresos. Porque aquí hay una demanda de muchos estudiantes que van para tercero de secundaria que no encuentran cupo. Padres consultados temen que sus hijos queden fuera de las aulas, por lo que exigen respuestas de las autoridades. Ya que ellos perdieron 2 años y yo no quisiera que ellos se quedaran fuera. Estuve andando en varias escuelas, aún en colegio privado muy costoso, dicen que no hay inscripción. En el caso específico de la escuela Mauricio Báez, además de la creación de más aulas, demandan mobiliarios y la intervención de las autoridades competentes para reparar las pésimas condiciones de la principal calle de acceso al centro educativo. Muchos se caen y vienen todos sucios. En todas las escuelas visitadas se pudieron observar obreros realizando trabajos de pintura, ornato y limpieza. Ariela Valdés, CDN. Estamos hablando de la escuela Mauricio Báez de Los Guarícanos. Explíquenos, ingeniero, ¿cuál es la diferencia? Hay un grupo de planteles que los tiene Obras Públicas. Correcto. Pero otros los tiene el INVI. Sí, hay un programa nacional de edificación escolar. Esos son lo que tenemos nosotros. Eso tiene Obras Públicas. Esos son los 712. Pero luego de ahí hay un sinnúmero de planteles, como usted conocerá, que ya que pertenecen al mantenimiento ya de Minera. Pertenecen al Ministerio de Educación y debería tomarlos el Departamento de Mantenimiento. Eso es correcto, eso es correcto. Explíqueme. El Ministerio de Educación tiene un departamento de seguimiento al mantenimiento de los centros educativos. Su parte principal se desarrolla antes del inicio del año escolar, donde proveen a los centros educativos de pintura, de insumos para el remozamiento de las escuelas y se hace inclusive un lanzamiento, un programa para ello. Este año no lo hemos visto desarrollar de esa manera, ya que el nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, está muy enfocado en el cupo, como hemos estado hablando. Ahora bien, el entregar una escuela no significa que ya se ha resuelto el problema del cupo.
porque luego de que el Ministerio de Obras Públicas entregue el centro educativo al MINER, el distrito educativo que recibe el centro debe enviar entonces las necesidades de personal administrativo y de apoyo, y además del nombramiento de los docentes, que como todos sabemos deben ir a un concurso de oposición docente para poder ser nombrados. Por lo tanto, después viene un proceso el cual no resuelve de manera inmediata el cupo en la escuela. Es complejo cuando tú recibes un centro educativo que debes evaluar si tiene las condiciones, si le entregaron al 100% y si tiene los mobiliarios necesarios. Entonces hay un tema luego administrativo que parte del proceso de la planificación del MINER para luego dar con esa necesidad a la sociedad. O sea, nosotros podríamos decir que todo, digamos que concluir de una manera a priori, que hemos necesitado mayores niveles de planificación, porque todo lo que se ve como una oportunidad de mejora en este proceso del año escolar es algo que debió estar previsto. El mantenimiento de las escuelas, los cupos, sabemos, no es como la temporada ciclónica, que tú no sabes cómo se llama el ciclón, ni cuándo va a llegar, ni el día, ni la temperatura que va a tomar, ni el grado 4, 5, 3, 2, en el que se va a componer dependiendo de los grados de calor y frío y viento que le confluyan. Nosotros sabemos cuál es la matrícula educativa del país. Así es. Sabemos por sector cuántos niños necesitan ir a la escuela, cuántas butacas se necesitan. Mantenimiento escolar debe saber o tener una planificación de trabajo y empezar con el tiempo prudente para que todo esto esté listo. Por cada escuela, como usted ha dicho, ingeniero, cuántos maestros se necesitan. El trabajo de selección y reclutamiento de todos esos maestros, ¿por qué no se hizo? Eso es complejo. Es complejo, pero sin duda que tiene que haber una planificación y un seguimiento para que todo esto pueda converger de una manera adecuada. Porque ¿qué pasaba con estos 300.000 niños 2 años antes, 1 año antes? ¿Dónde estaban? Bueno, digamos que se lo van a adjudicar a la pandemia entonces, porque dentro de la pandemia, ¿cuáles fueron las prioridades del Ministerio de Educación? Primero, entró la necesidad de capacitar en tecnología a los maestros, ya que el programa de República Digital no surtió los efectos que se habían vendido por parte del gobierno anterior. ¿Y qué sucedió? El maestro básicamente se limitó al WhatsApp para proyectar sus clases o para transmitir conocimiento, y hubo que hacer una masiva capacitación a los docentes a través de un programa de tecnología educativa. Se invirtió mucho dinero en recursos tecnológicos como las laptops, los iPads para los niños, y de plataformas como Microsoft Teams, que fue para poder suplir la necesidad del aula virtual. Entonces, durante ese tiempo, dinero que se invertía en útiles escolares, en mobiliarios, en la construcción de centros educativos, que entendemos como sector educativo, debió invertirse más tiempo en el remozamiento y construcción de centros, aprovechando que los niños no estaban en las aulas. Pero no fue así. No fue así. Entonces, ahora que la realidad nos despierta y nos dice, miren, hay problemas, no hay cupos, ¿cómo se va a resolver? Y ya, bueno, ya hemos visto en los medios cuál ha sido la solución a corto plazo que se está trabajando, que son los bonos. El señor Ángel Hernández ha dicho que hay 100.000 oportunidades. Le ha dado un bonito enfoque. En vez de 300.000 niños que se van a quedar sin clase, hay 100.000 oportunidades de darle bonos para que los colegios privados de su sector los acojan y tengan los uniformes y los libros, etcétera. Pero ¿qué hay con los otros niños que se quedan sin los bonos? Sin duda que hay una cantidad importante que se va a quedar, porque no sé por qué solo hay 100.000 bonos. Las autoridades han dado algunas explicaciones, pero sin importar el tecnicismo de la explicación, hay una cifra que queda fuera después de esos 100.000. A esto se suma los que ya habían desertado en la pandemia. ¿Cómo nos deja eso? Bueno, mire, el tema de los que quedarían fuera es un tema a discutir, porque hay una solución también: sobrepoblar las aulas. Sobrepoblar las aulas. Actualmente el currículo ¿Hay te capacidad permite, física para eso, ingeniero? Para sobrepoblar las aulas, donde hay 20 pupitres, poner Bueno, 25, 30. Las aulas están diseñadas para un número determinado de estudiantes. ¿Tienen un tamaño estándar las aulas? Sí, nosotros tenemos un tamaño estándar. ¿Qué capacidad? No sé exactamente, él sí se lo podría decir, que trabaja con esa área de planificación, pero debe estar como por 80 alumnos más o menos.
Mira, actualmente las aulas de los centros nuevos se construyen para 35 alumnos, que son lo que dice el currículo, debe tener un maestro en el aula. E inclusive se diseña el registro de grado para 35 alumnos. Ahora bien, caben físicamente entre 45 a 50 estudiantes, pero usted sabrá ya ahí que limita el espacio y la capacidad de desarrollar actividades lúdicas que permitan el desarrollo del conocimiento. Entonces el maestro tiene que auxiliarse del exterior para esos fines. Pero la superpoblación, como en una vez lo fue, tendría que ser una solución a corto plazo para, dentro del plazo que tiene Obras Públicas para entregar centros educativos, pueda salvarse el año escolar, porque hay una política, que nadie quede fuera. Y es un derecho constitucional, el derecho a la educación gratuita. Pero se van a y quedar de como calidad. 200.000. No creo que se queden. No creo que se queden, porque lo que debemos hacer nosotros, los actores del sistema, es ubicar en los espacios. Le puedo decir, por ejemplo, la experiencia actual. Los técnicos distritales encargados de los niveles, dígase nivel inicial, primario y secundario, tienen en su poder ahora mismo una cartera de estudiantes sin cupo, que día a día están llamando directores de centros educativos para crear esos cupos. Eso es una manera de ir resolviendo este problema. El asunto del bono, que aplaudimos el hecho de que no se le entregue un bono a una familia, sino que sea a la institución que recibe el estudiante, por diversas razones que podríamos citar, pero no es el momento, también va a resolver de manera momentánea, además que dinamiza la operatividad de un colegio. Como usted sabrá, hace mucho tiempo más de 150 colegios han cerrado, fruto de la jornada escolar extendida, y a que económicamente para la familia ha sido más rentable llevar a un niño a un centro de jornada escolar extendida y sacarlo de un colegio privado donde hacían una inversión en educación para sus hijos. Lo que quiere decir que hay un gran reto para el ministro Ángel Hernández y para nosotros, porque los técnicos docentes no estamos desligados de la gestión, estamos de la mano con el ministro para resolver esos problemas. Quiero saber, cuando regresemos de la pausa, si antes estaban ligados también de una manera, digamos que cercana, si eran escuchadas sus propuestas, cómo llegamos hasta aquí, si todo estaba de una manera trabajando de forma conjunta. Pero te voy a dejar que lo pienses.